Hola, ¿qué tal? En la sesión de trabajo del día de hoy vamos a hacer una revisión breve pero importante de los conceptos que trabajaremos en este tema 3, bases completas y ortogonales, así también como una serie de ejercicios. También haremos una revisión breve sobre el trabajo que hemos desarrollado en los temas anteriores, en el tema 1, la física y la geometría, así como en el tema 2, primeras técnicas de solución. Presentaremos un resumen sobre la base conceptual muy importante para este tema 3 y así llegar entonces al problema de valores propios. Bien, lo que hemos trabajado hasta este momento en el curso de MAF nos ha dado la oportunidad de contar con una serie de conceptos y de herramientas importantes que aquí lo mencionamos. Nos está preparando el terreno todavía para construir nuestra base de trabajo y posteriormente entonces ya abordar esa vinculación con la parte de funciones especiales. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Hemos descrito un conjunto de operadores diferenciales, entre ellos el laplaciano, utilizando un sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal, que como se vio en el tema 1, pues finalmente nos permite generalizar para dadas ciertas reglas de transformación de otro sistema, podamos entonces obtener factores de escala y entonces en este caso también el laplaciano. Y posteriormente también en el tema 2, primeras técnicas de solución, la técnica de separación de variables, pues nos ha demostrado que al tener una ecuación diferencial parcial se reduce o se simplifica el trabajo, ya que pues nos devuelve un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que pues normalmente la solución se expresa en términos de funciones ortogonales. Y también hemos visto que en esta técnica de separación de variables lo que tenemos de manera natural es una serie de constantes de separación que hemos visto nos llevan a un manejo particular de cierto tipo de problemas. Y aquí hay que hacer la siguiente mención. Las soluciones de la ecuación diferencial y las constantes de separación pues también van a estar muy ligadas a las condiciones iniciales o a las condiciones de frontera del problema, de tal manera que una revisión completa desde este punto de vista nos dará más información del problema que estemos revisando. El tema 3, lo que vamos a trabajar, como ya lo habrán visto en las notas que ya están en la plataforma, pues estaremos estudiando una ecuación diferencial de tal manera que pues van a surgir conceptos como los valores propios, las funciones propias, una condición de ortogonalidad de las soluciones bajo ciertas condiciones de frontera pertinentes. Aquí entre paréntesis hacemos nada más comentario de que pues dependiendo del texto que ustedes revisen, el término valor propio o función propia podrán encontrarlo referido como autovalor, autofunción o eigenvalor o eigenfunción. Básicamente es nada más una cuestión de expresión, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y cuando tenemos este tipo de problema global, a lo que nos estaremos enfrentando es a un problema de tipo Sturm-Liouville. Y bien, uno de los primeros conceptos que se desarrolla en las notas de trabajo es el de los operadores. Y esto lo retomamos precisamente de la teoría de ecuaciones diferenciales. Cuando definimos un operador lineal L, que en este caso sería un operador diferencial de segundo orden, tal que tenemos tres funciones, A2 que depende de X, A1 que depende de X y A0 también que depende de X, y nuestra función Y con su derivada de primer orden y derivada de segundo orden. Entonces también revisamos que podemos definir este operador lineal, así también como un operador adjunto que le llamamos LDAGA, tal que en cuestiones prácticas finalmente el operador LDAGA va a ser igual a esta expresión. Tenemos aquí ahora el producto de la función A2 por Y, tomamos la segunda derivada de esta expresión, después A1 por Y, tomamos la derivada de primer orden y el término de la función multiplicado por A0 por Y. Entonces estos dos operadores pues finalmente son conceptos matemáticos, pero van tomando relevancia cuando definimos el operador autoadjunto, y eso va a ocurrir cuando el operador lineal es igual a su adjunto. Entonces cuando ocurre esto, lo que tenemos aquí en la igualdad, estaremos diciendo que el operador es autoadjunto. Y lo que podemos también considerar es que
el operador autoadjunto se puede expresar de esta manera. El operador L, y aquí ya tenemos ahora una diferenciación con respecto a una función p de x, después de nueva cuenta una derivada. Esto lo que tenemos aquí en paréntesis nos va a devolver una derivada de segundo orden, y después tenemos el producto de una función de peso omega x por una función q de x. Entonces, hablar de el operador autoadjunto o de esta manera o de la de aquí abajo es equivalente. Y también se le conoce a este operador que tiene una forma de tipo Sturm-Liouville. Y aquí vamos a hacer la aclaración con respecto a tres funciones. La primera, la función p de x, es una función real y derivable en el intervalo a, b. Las funciones q de x y omega de x son funciones reales y continuas en el intervalo. Y por último, la función de peso, omega, es siempre positiva en el intervalo. Entonces, estas son condiciones importantes para definir un operador autoadjunto o de la forma Sturm-Liouville. Y bien, también podemos considerar que en una situación práctica podemos describir un operador autoadjunto si se presenta esta siguiente relación. Si la derivada de la función a2 de x es igual a la función a1 de x, entonces podemos garantizar que el operador es autoadjunto. Y entonces esto va a ocurrir en el caso importante de que el coeficiente de la función a2 y a1 sean funciones reales. También hay que hacer la consideración de que en términos generales podemos hablar de que estas funciones sean funciones complejas, y obviamente habría que hacer un ajuste en este punto de revisar qué coeficiente es igual a qué derivada. Pero cuando tengamos casos de funciones reales, pues lo que vamos a tener es básicamente hacer el uso propiamente del valor real. Bien, como ejemplo podemos ver el siguiente. Tenemos la ecuación de Legendre, que ya también la conocemos, es una ecuación diferencial que estaremos retomando constantemente. Ya hemos hecho el señalamiento de que esta ecuación, tal cual la vemos en la diapositiva, toda esta expresión, lo que nos está dando es una ecuación con ciertos elementos. Construir esta ecuación, veremos que hay distintos caminos a partir de distintos fenómenos bajo ciertas geometrías, pero lo importante es que se mantiene esta estructura. Y bien, entonces revisando el ejemplo vamos a checar si esta ecuación es de tipo autoadjunto. Entonces tendríamos que identificar inicialmente las funciones a2, que en este caso sería 1 menos x cuadrada, la función a1 de x, que en este caso es menos 2x, y podemos ocupar la regla anterior que nos dice que en este caso la derivada de a2 con respecto a x va a ser igual a 1. Por lo tanto, entonces el operador L dado por esta expresión es de tipo autoadjunto. Y entonces, si el operador es autoadjunto, lo que entonces también podemos concluir es que la ecuación de Legendre es autoadjunta. Entonces sería un ejemplo directo, inmediato de cómo obtener, identificar si la ecuación es autoadjunta o no. En un segundo ejemplo veremos la ecuación de Bessel, también, que es una expresión que ya hemos revisado anteriormente. Aquí quizá con algún cambio en la estructura de la ecuación, pero volvemos a mencionar, dependiendo del fenómeno que estemos revisando, habrá algunos cambios en ciertas partes de la ecuación, pero finalmente la estructura es la misma. Y bien, entonces aquí volvemos a identificar a2 de x cuadrada, a1 es x, y vemos en automático que esta condición no se cumple, la derivada de a2 no es igual a 1, entonces esto nos estaría diciendo que la ecuación no es de tipo autoadjunto. Pero podemos hacer un pequeño arreglo. Si dividimos la ecuación de Bessel por x, es decir, por el inverso de x, obtendremos una nueva expresión tal que para los nuevos valores de a2 y a1, pues tendríamos que a2 es x y a1 es x. Y entonces ahora sí ya corresponde esta regla que me determina si un operador es de tipo autoadjunto. Al cumplirse esta situación, pues la ecuación es ahora autoadjunta. Y bueno, entonces ahora podemos plantear la siguiente pregunta.
hay modo o hay manera de calcular un factor multiplicativo que me vuelva autoadjunta a cualquier ecuación diferencial lineal. Es decir, hace rato vimos con un ensayo muy sencillo una función, pero quizá habrá expresiones que sean más complicadas, más elaboradas, y ese tipo de trabajo de ensayo y error pues puede ser más tedioso, pero quizá podemos determinar una regla importante que nos ayude a modificar una ecuación para llevarla a un modo de autoadjunto. Y bien, entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos con un teorema importante de la teoría precisamente de ecuaciones diferenciales, que nos garantiza lo siguiente, que es siempre posible convertir una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea con coeficientes reales en una ecuación autoadjunta. Entonces este es un teorema que también se puede revisar, se puede demostrar, pero aquí en esta parte del curso solamente estaremos ocupando el resultado. Y bien, ¿cómo cambiamos una ecuación que no es autoadjunta a una de forma autoadjunta? Recuerden que esta es nuestra ecuación inicial y queremos llevarla a una expresión de forma autoadjunta o de tipo Sturm-Liouville, como la que aparece abajo. Entonces tenemos que hacer una serie de pasos. Hay que revisar quiénes son esas funciones p de x, esta función p de x, la función q de x y esta f de x mayúscula. Y bien, entonces este teorema nos dice como resultado que la función p de x pues va a ser igual a evaluar la función exponencial, cuyo argumento pues será una integral con cuyo integrando pues es este cociente de la función a1 de x entre a2 de x, y después q de x va a ser igual a esta función p de x que ya calculamos previamente, o multiplicada por un factor a0 de x entre a2x, y f mayúscula pues va a ser nuevamente el producto de esta función p de x por la función f de la ecuación diferencial entre a2, de tal manera que ahora la ecuación en este ejemplo tenemos que una ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea pues no es autoadjunta y nos interesa modificarla a un tipo autoadjunta. Entonces pues, nuevamente lo que tenemos que hacer es revisar inicialmente quiénes son nuestras funciones a2, a1 y a0, de tal manera que entonces ahora ya con estos valores podemos ocupar la expresión anterior que nos determina las funciones p y q. Y en este caso, por ejemplo, p de x va a ser igual a la función exponencial, cuyo argumento es una integral. Ahora ya utilizando los valores de a1 y a2, tendríamos que sería el cociente de x entre x cuadrada. Sabemos que eso sería 1 entre x, y que pues al momento de integrar pues nos quedaríamos con la función logaritmo natural de x. Y entonces, al ser el argumento de la función exponencial, pues el resultado nos estará diciendo que p de x va a ser igual a x. Y de esta manera, ya al conocer p de x, podemos conocer q de x. Q de x pues va a ser a la función p de x, que ya la calculamos, después multiplicada por las respectivas funciones a0 y a2. Entonces q de x ahora será este factor 2 entre x. Y f de x, veamos que pues es 0, se anula, ya que la función, la ecuación diferencial es una ecuación homogénea, entonces f de x vale 0, pues aquí está f mayúscula también es 0. Y bien, entonces la ecuación diferencial ya autoadjunta o en la forma de tipo Sturm-Liouville sería esta expresión. Sería el operador diferencial con respecto a x del producto de x por y' más 2 entre x por y igual a 0. Y de esta manera ya tenemos la ecuación diferencial expresada de tipo autoadjunto. Bien, otro concepto importante que necesitamos que vamos a ocupar en este tema 3 es el del producto escalar, y que sería algo equivalente con el producto de funciones, pero ahora en un espacio de funciones. Pero también aquí el punto importante es que estas funciones tienen que ser integrables en un dominio A, B. Y vamos a definir el producto escalar de esta manera. Va a ser la integral de A a B de el conjugado de la función f de x, que multiplica g de x por una función de peso omega de x. Y en el caso que tengamos funciones reales, pues omitimos ahí la marca del conjugado. Ya con dos conceptos definidos, el operador autoadjunto y el producto escalar, entonces podemos definir un operador hermítico o hermitiano si el producto
escalar, el producto punto del operador L aplicado sobre la función f, producto punto de la función g, va a ser igual al producto escalar de la función f con el operador L operando sobre g. De esta manera, entonces, tendríamos el operador hermítico. Y bien, ahora también el siguiente punto importante es considerar las condiciones de frontera, porque no basta que un operador hermítico se defina mediante el concepto de operador autoadjunto y el producto escalar, sino que también se tiene que hacer una revisión particular en las condiciones de frontera, ya que se pueden presentar algunas de las siguientes. La primera es que la función p evaluada en el extremo a del intervalo sea igual a la función p evaluada en el extremo derecho del intervalo. Otra situación que se puede presentar es que las condiciones de frontera pues deban de ser homogéneas y no mixtas. Esto quiere decir que no se mezclan las condiciones en los extremos del dominio. Puede suceder, por ejemplo, que las constantes alfa 1 y beta 1 sean 0, o las constantes alfa 2 y beta 2 sean igual a 0. Y la tercera es cuando tenemos un problema tipo periódico. Esto quiere decir que la función evaluada en un extremo sea la misma evaluada en el otro extremo, en el extremo derecho, en este caso en el punto B. Y lo mismo ocurre con las derivadas. Entonces, ahora podemos mencionar lo siguiente. Si tenemos un operador que es autoadjunto y hermítico, entonces el problema de un operador L, tal que aplicado sobre una función y más un valor lambda multiplicado por y sea igual a 0, este sería un problema semejante cuando se diagonaliza una matriz. Podemos ver que la matriz sería el operador sumado más un producto de un número por un vector, esto es igual a 0, pues esto es lo que conocimos al problema de valores propios del álgebra lineal. Y entonces podríamos tener dos primeros resultados importantes. Un problema de este tipo, un operador hermítico sobre un conjunto de funciones más una constante multiplicada por las funciones igual a 0, pues podemos encontrar que los valores propios, lambda i, ya tendremos el nombre correcto, son reales, son valores reales. Y el segundo es que las funciones propias ui son ortogonales. Esto quiere decir que para distintos valores de lambda i distinto de lambda j, pues el producto escalar sería 0. Faltaría un tercer resultado, que es la cuestión de cómo estas funciones construyen una base completa, que es lo que veremos en la siguiente semana. Bien, entonces aquí también hay que hacer una observación importante. Este tipo de problemas de Stone-Liouville normalmente los vamos a encontrar cuando apliquemos la técnica de separación de variables en ecuaciones diferenciales que involucran laplacianos. Entonces, todo lo que manejemos de ecuaciones de Laplace, obviamente, pues tendremos problemas de este tipo. Y también más adelante, cuando ya estemos estudiando las ecuaciones diferenciales de Legendre, de Bessel, de Hermite, de Laguerre, veremos que estas ecuaciones son de tipo Stone-Liouville. Y entonces, de aquí podemos anticipar que vamos a encontrar soluciones f de x que satisfacen las ecuaciones diferenciales y las condiciones de frontera solo para ciertos valores propios, lambda m. Y para estos valores lambda n, pues tendremos ciertas funciones propias f sub m. Bien, para cada valor propio lambda m habrá una función propia f con su respectivo valor m de x. Y aquí el punto importante que les comentaba, que es el que veríamos en la siguiente sesión, la siguiente semana, sería ver que este conjunto de funciones que tenemos aquí entre llaves, pues forma en muchos casos una base numerable para un valor m entero y ortogonal. Con eso tendremos que apoyarnos con lo que veremos también que se le denomina el teorema del desarrollo, de tal manera que pues este último resultado ya nos permitiría entonces tener tres importantes puntos de este tema de bases completas y ortogonales. Y bien, entonces cuando tenemos problemas de este tipo, donde se presentan valores propios, funciones propias, condiciones de frontera homogéneas, entonces estaremos trabajando a lo que le llamaremos un problema de tipo Stone-Liouville. Bien,
podemos ver un ejemplo muy sencillo, un ejemplo que también quizá hayamos mencionado anteriormente, una ecuación diferencial lineal de segundo orden con una función f de x, una constante k cuadrada que multiplica f, y eso va a ser igual a 0. Y las condiciones de frontera que tenemos aquí son dos. F de 0 va a ser igual a f de L, y van a ser estas dos 0. Podemos aquí abreviar, pero es algo que ya ustedes también conocen de ecuaciones diferenciales. Tenemos la solución general, que viene dada por una constante arbitraria a, el seno de kx, más una constante arbitraria b por el coseno de kx. De tal manera que tendríamos, evaluando las condiciones iniciales, f de 0 es 0, por lo que entonces en este caso b valdría 0, y entonces la solución quedaría en términos de f de x, una constante a por el seno de kx. Bien, haciendo la revisión de la otra condición, en el extremo derecho, es decir, en el punto x igual a l, la función pues se anula, y entonces nos diría que el seno de KL va a ser igual a 0. Y entonces la única manera para que se cumpla esto es que K tendría que ser un múltiplo de nπ entre L, de tal manera que las funciones propias f sub n vendrían dadas por esta constante a con n, el seno de este argumento, nπ x entre L con n, 1, 2, 3, etc. Y entonces para cada valor entero de n le corresponde un valor propio lambda n, que va a ser igual a k n al cuadrado, y estaría dado por esta ecuación, n por pi por L al cuadrado. Y esta función propia, también correspondiente para el mismo valor de lambda, pues nos diría que n es un entero que enumera la secuencia de valores propios y funciones propias. Y de esta manera, en una revisión muy sencilla de un problema de valores propios, pues podríamos pensar que el problema ya concluyó, matemáticamente es cierto, pero nos falta también una parte importante que como físicos tenemos que también atender, que en este caso sería la interpretación física. Y aquí, en este caso, podemos dar la siguiente. Para este tipo de problema que revisamos, pues correspondería a la parte espacial que obtenemos a partir de la ecuación de ondas en una sola dimensión, cuando hacemos la separación de variables, y además se han impuesto la restricción de que las soluciones sean armónicas. Y bien, para obtener esta interpretación, pues recordemos que fue necesario, o que sería necesario, considerar que los extremos de la cuerda pues estarían fijos, es decir, el punto en x igual a 0 y en x igual a l, pues los extremos estarán fijos, de tal manera que con esta condición inicial pues tendríamos esta solución armónica. Y bien, esto fue la revisión que se presentó en la sesión del día de hoy. Veremos más adelante también, completaremos la parte de construir la tercera propiedad de todo el problema de Sturm-Liouville, es decir, que las funciones van a formar una base ortogonal. Y entonces tenemos que también revisar que habrá casos en donde por alguna situación las soluciones no son ortogonales, y pues veremos que también hay manera de poder recuperar esa ortogonalidad, pero eso ya lo veremos más adelante. Hasta este punto pues concluimos la sesión.